Hola, buenas tardes. Me llamo Sonia, soy residente de primer año de Medicina Familiar y mi tutora es doctora Luisa Benito. Hoy vamos a repasar algunos conceptos sobre insuficiencia cardíaca. Mi presentación está basada en la última guía de Sociedad Europea de Cardiología del año 2016. Y aquí tengo que decir que estamos a punto de recibir una nueva guía en el mes de julio y agosto, así sabremos comparar las diferencias. ¿Vale? Los puntos clave de esta guía son que es una guía basada en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca. Lo que es diferente respecto a la guía anterior es que aparece una nueva clasificación basada en fracción de eyección de ventrículo izquierdo y así divide la insuficiencia cardíaca en tres grupos y eso en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, reducida y en rango intermedio, que en un ratito comentaré. También se añaden recomendaciones para prevenir o retrasar la insuficiencia cardíaca manifiesta. Se dan indicaciones para el uso de... Se está viendo los pasos, vale. Solo un momentito también. No. ¿Veis la presentación o me veis a mí? Sí, déjalo compartir y vuelvo a compartir. La presentación, Sony. ¿Veis la presentación? Sí. Ya, vuelve a compartir. Vale. Creo que se está compartiendo. No, pero es que no sé el paso de... No pases las diapos. ¿Vale? A ver, ¿en esta? Vale, ahora compártelo. Es que no me deja, se está compartiendo. Vale, cierra y vuelve a compartir. Vale, a ver ahora. ¿Ahora veis pasar las diapositivas? No. Ahora te veo a ti. Ponlo como antes y luego pones en presentación. ¿Ahora? No. Dale a compartir pantalla y si... No, volvemos al anterior, Sonia, ya verás. Mira a ver ahora si se ve desde allí. Ahora sí se ve la presentación. Vale. Y ahora lo intentaremos poner aquí. Espera. Si no, Iniciar presentación. Pero tendríamos que ponerlo como en pantalla. Ahora está compartiendo esto. Tendríamos que poner como. Sí, es esto. Sí, iniciar. Sí, es esto. A ver si así pasa. Y si no... Ahora, mira, ahora. Vale, a ver ahora si pasa. Ahora sí, porque está alrededor. Yo creo que haría así. Porque lo tiene alrededor rojo. ¿Sí? En vez de compartirlo, dale a compartir, yo también. Quita compartir y pon otra vez. Pero Sí, Sony, se ve. Perfecto. Pon la Puntos clave. pantalla. ¿Y se ve pasar las diapositivas? Sí, también. Definición y clasificación. Sí. Volver haciendo así. Sí. Aquí, sí. ahora no se ve, ¿no? Pasando. Ahora no. No. Y si no, creo que así se ve pasando si en vez de dar la presentación... Hazlo así Vale, como lo tú das haces. compartir. Hazlo así mejor. Vale. Perdonad, ¿eh? Pues como ya he mencionado anteriormente, ¿vale? Tenemos una nueva clasificación según la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y... Sí. Sí, quedamos algo. Entonces, hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, hablamos de una fracción de eyección por encima del 50%, que anteriormente se denominaba diastólica. La causa más común de este tipo de insuficiencia es hipertensión arterial y fibrilación auricular. Es más frecuente en personas de edad avanzada, en mujeres y en personas obesas.
Cuando recibamos informe de un ecocardiograma, podemos ver en el informe que pone alteración de relajación ventricular o disfunción diastólica tipo 1. Esto no quiere decir que el paciente tenga insuficiencia cardíaca diastólica, pero puede ser hallazgos fisiológicos con la edad. El siguiente grupo de insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca con PVI reducida, que quiere decir que es por debajo de 40%, que anteriormente se denominaba sistólica, y la causa principal es cardiopatía isquémica. Más frecuentemente aparece en hombres y en pacientes más jóvenes respecto al grupo anterior. Y lo que se añade en esta guía del año 2016 es un grupo nuevo representado por una fracción de eyección de ventrículo izquierdo en rango medio entre 40 y 49%. Estos pacientes representan una zona gris porque es un grupo de los pacientes que es poco estudiado, no se han hecho muchos estudios y de momento hay incertidumbre sobre cuál debe ser su manejo, si debemos tratarlos como pacientes con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada. ¿Y punteaban algo? Aquí os dejo solo para recordar las principales clases funcionales según New York Heart Association, que es la clase funcional 1, donde no hay limitación con un ejercicio físico normal, clase funcional 2, donde hay ligera limitación de la actividad física, clase 3, moderada limitación de la actividad física, y clase 4, donde aparece incapacidad de realizar actividad física. Aquí podemos ver algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos en nuestra consulta un paciente que presenta síntomas típicos y en exploración física objetivamos signos típicos, como por ejemplo edemas periféricos, aumento de presión venosa yugular, pues realizamos otras pruebas como radiografía de tórax, donde podemos objetivar cardiomegalia o derrame pericárdico, y una analítica. Pues el siguiente paso, si cumple alguno de estos criterios, si presenta síntomas y signos, es o solicitar BNP o directamente pasar a realizar el ecocardiograma, porque no todos los ambulatorios tienen posibilidad de solicitar determinación de péptido natriurético en serum. Pero ambas guías, tanto europea, que utilizamos nosotros, pero también guía americana, confirman claramente la utilidad clínica de péptido natriurético tipo B o péptido natriurético tipo B aminoterminal en suero para establecer la enfermedad y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca crónica. Su principal ventaja es que tiene alto valor predictivo negativo. ¿Vale? Y luego, si los valores son por encima de valores establecidos, que es en caso de BNP por encima de 35 y en caso de NT-proBNP por encima de 125, pasamos a realizar ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que nos permitirá es clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca según fracción de eyección de ventrículo izquierdo, y de estos grupos dependerá el siguiente manejo terapéutico. Aquí dejo una diapositiva repasando criterios de Framingham, que son criterios mayores y criterios menores. En criterios mayores aquí bueno, es disnea, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia en radiografía de tórax, edema agudo de pulmón, ritmo de galope, reflujo hepatoyugular o pérdida de peso en 5 días con tratamiento establecido, y criterios menores como edemas bilaterales periféricos, tos nocturna, disnea al esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada y taquicardia. ¿Vale? Hablando sobre péptidos natriuréticos, son hormonas que liberan las células de miocardio cuando sufren una sobrecarga de volumen. Como ya he dicho, lo que nos ofrecen es su alto valor predictivo negativo,
y son también de gran utilidad en el seguimiento para valorar el origen de las compensaciones. Por ejemplo, un incremento de 50% respecto a valor basal apoya la hipótesis, bueno, apoya la descompensación por insuficiencia cardíaca. También tengo que decir que en personas mayores, ¿vale? Aquí he dejado los valores en cuanto a NT-proBNP por debajo de 125 y el péptido natriurético tipo B por debajo de 35, pero en personas mayores se tendrían que considerar valores un poquito más elevados para poder descartar la insuficiencia cardíaca y concretamente en NT-proBNP por debajo de 400 y en BNP por debajo de 100. Valores elevados, como ya he dicho, pues pasamos a realizar ecocardiograma, ¿vale? Y el siguiente paso es el tratamiento, ¿vale? Los objetivos de tratamiento son mejorar el estado clínico, la capacidad funcional, calidad de vida, prevenir hospitalizaciones y, si es posible, reducir la mortalidad. En cuanto al tratamiento, empezamos con el grupo con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. Las dos guías, tanto europea como americana, recomiendan el uso de diuréticos de ASA en los pacientes con signos y síntomas de sobrecarga de volumen. Luego, todos los antagonistas neurohormonales como inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los IECAs, o antagonistas de receptores de mineralocorticoides y beta-bloqueantes, se ha demostrado una reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, una mejora de supervivencia y se recomienda su empleo para tratamiento de todos los pacientes con síntomas actuales y previos. Los beta-bloqueantes y los IECAs son medicamentos complementarios que se pueden iniciar de forma conjunta una vez establecido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La guía americana, por ejemplo, recomienda el empleo de beta-bloqueantes específico como bisoprolol o carvedilol, mientras que la guía europea no establece medicamentos específicos. Luego, en ambas guías se recomienda adicción de espironolactona o plerenona a los inhibidores de IECAs, de enzima convertidora de angiotensina y beta-bloqueantes en los pacientes con una insuficiencia cardíaca en clase funcional de 2 a 4, que tienen una fracción de eyección por debajo de 35%, con objetivo de reducir mortalidad y morbilidad. También se recomiendan estos fármacos en las dos guías tras un infarto agudo de miocardio en pacientes con una FEV1 por debajo de 40% que han presentado una insuficiencia cardíaca sistólica o tienen antecedente de diabetes mellitus. En ambas guías también se advierte que no se tendrían que utilizar los antagonistas de receptor de aldosterona, o sea, espironolactona o plerenona, en los pacientes con insuficiencia renal, con filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto o con niveles de potasio por encima de 5 miliequivalentes por litro. Aquí luego lo que se recomienda es añadir un nuevo fármaco, o sea, hoy en día ya no es tan nuevo, pero cuando salió esta guía se trataba de un fármaco relativamente nuevo, que es sacubitril/valsartán, que la guía sugiere que se puede sustituir a un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina en pacientes ambulatorios que continúan presentando síntomas a pesar de tratamiento óptimo con IECA, beta-bloqueantes y con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Vale? En el otro grupo, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no hay ningún tratamiento con el que se haga demostrar de manera definitiva una mejora de mortalidad o una reducción de hospitalizaciones. En guía europea, pero igual que en guía americana, se hace énfasis en el control de síntomas con fármacos diuréticos en los pacientes con exceso de volumen, así como el control agresivo de los factores de riesgo cardiovasculares. También se recomienda un examen de detección sistemático y tratamiento agresivo de comorbilidades, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. En caso de tener una fibrilación auricular, se da mucha importancia a anticoagulación, luego a control de frecuencia cardíaca y control de ritmo. Aquí os dejo una diapositiva con fármacos más utilizados y con dosis recomendadas.
En el año 2014 se publicó un estudio comparando sacubitril/valsartán con enalaprilo. Nosotros también lo conocemos con nombre comercial Entresto, ¿vale? Es un estudio con el nombre Paradigm que demostró que sacubitril/valsartán, un inhibidor de neprilisina y de receptor de angiotensina, reduce el riesgo de muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca, mejora los síntomas y en comparación, ¿vale?, con enalapril, que era estándar oro para el tratamiento de insuficiencia cardíaca previo a este ensayo. Y se logró una reducción de 20% del objetivo primario, o sea, muerte por causa cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Vale. También sabemos que diabetes mellitus también es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero al revés se cumple también que insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. También la coexistencia de ambas enfermedades, de diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, aumenta la hospitalización, aumenta la muerte por causa cardiovascular y la mortalidad en totalidad. El tratamiento médico de insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus es el mismo como sin insuficiencia cardíaca sin diabetes mellitus, pero con más riesgo de disfunción renal y presentar también hiperpotasemia. La primera línea de tratamiento para diabetes mellitus en este caso es metformina y los inhibidores de transportadores de sodio glucosa tipo 2 como dapagliflozina y empagliflozina. Tendríamos que evitar los medicamentos como saxagliptina, pioglitazona y rosiglitazona. Se hizo un estudio concretamente con empagliflozina, ¿vale? Era en el año 2019. Este estudio se denomina DAPA-HF, en el que se redujo de forma significativa y clínicamente relevante la incidencia de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en pacientes estables con insuficiencia cardíaca con fracción de reducción reducida, tanto en pacientes con diabetes mellitus como en pacientes no diabéticos. Y entonces estos resultados han posicionado a dapagliflozina como el potencial cuarto pilar del tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de reducción eyección reducida. Se han hecho varios estudios con metformina, que lo que se confirma que se reduce la mortalidad y también hay ligera reducción de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca. También se asocia metformina a menor riesgo de insuficiencia cardíaca comparado con sulfonilureas. También metformina reduce eventos macrovasculares, infarto de miocardio y mortalidad en total. Y es razonable su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí también quería un poco repasar cuál es el papel del equipo de médico de atención primaria, o sea, nuestro papel como médicos de familia. Lo que tendríamos que hacer son estudios de factores de riesgo cardiovascular. Si es posible, pues iniciar el estudio preliminar de estos pacientes, detectar posibles factores desencadenantes o precipitantes de forma precoz, ajuste de dosis de diuréticos, pero también seguimiento de tratamiento, ¿vale? Y saber cuándo derivar al paciente a cardiólogo. También lo que tendríamos que hacer es un poco lo que he dicho, controlar los factores de riesgo, pero intentar también la prevención de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial constituye un factor de riesgo principal para aparición tanto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y se ha demostrado que su tratamiento reduce el riesgo de aparición de insuficiencia cardíaca de aproximadamente un 50%.
La guía también recomienda el tratamiento agresivo con estatinas en los pacientes con enfermedad coronaria o con un alto riesgo de sufrirla, así como abandono de tabaco, eliminación de consumo de alcohol o su limitación. La obesidad y la resistencia a la insulina en sí asociado a diabetes mellitus manifiesta son factores de riesgo importantes también para aparición de insuficiencia cardíaca, o también se tendría que aconsejar a los pacientes pues pérdida de peso y realizar ejercicio físico. Los criterios de derivación al cardiólogo, pues cuando sospechamos de insuficiencia cardíaca iniciamos el estudio precoz, pero al paciente lo derivamos al cardiólogo para iniciar también el estudio inicial de insuficiencia cardíaca para poder valorar la etiología, tipo de disfunción y pronóstico. Si tenemos sospecha de una valvulopatía u otras causas que podrían ser corregibles quirúrgicamente, si sospechamos también cardiopatía isquémica, si seguimos al paciente y vemos que hay problemas con manejo terapéutico, que no mejora con el tratamiento diurético o con la primera línea de tratamiento instaurado, y si objetivamos cambios dentro del alcance funcional. Muchas veces les aconsejamos a los pacientes, ¿no?, seguir una vida sana, realizar ejercicio físico, y también una de las recomendaciones es restringir el consumo de sal. En las guías no existe el consenso sobre el nivel de ingesta óptimo, ¿vale? En las guías americanas se recomienda restringir la ingesta de sodio por debajo de 3 gramos al día. Luego la guía europea sugiere evitar la ingesta excesiva de sal por encima de 6 gramos de sal al día. La guía NIS de 2018 recomienda aconsejar la restricción de sal únicamente a los pacientes con una ingesta excesiva. Puesto que la ingesta óptima de sal está en debate, pues parece prudente individualizar la recomendación, aceptando a la situación clínica y a la severidad de síntomas y el consumo basal. Lo que sí que se tendría que evitar son los sustitutivos de sal, porque estos podrían contener muchos alto contenido de potasio. También lo que solemos aconsejar a los pacientes, sobre todo en fase de descompensación de insuficiencia cardíaca, es individualizar la ingesta de líquidos, o sea, reducir la ingesta de líquidos, pero no se ha demostrado la restricción de líquidos en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿vale? No se ha demostrado que reduzca la tasa de ingresos o que reduzca la mortalidad. También, como médicos de atención primaria, tenemos pacientes pluripatológicos, pero también con polifarmacia, ¿no?, que toman muchos medicamentos. Y aquí dejo la tabla con algunos fármacos que podrían exacerbar la insuficiencia cardíaca, que son los AINES y los inhibidores de ciclooxigenasa tipo 2, los calcio antagonistas como verapamil o el diltiazem, luego fármacos antiarrítmicos excepto betabloqueantes y amiodarona, los antidepresivos, pioglitazona y algunos inhibidores de DPP4, medicamentos efervescentes, sobre todo por su alto contenido de sal, cilostazol y pregabalina, que también la conocemos con el nombre de lírica, que muchos pacientes la llevan para el dolor crónico, ¿vale? Pues con este tipo de medicamentos tendríamos que ir con cuidado. Aquí dejo también recomendaciones de posalta cuando el paciente ingresa por descompensación de insuficiencia cardíaca o por una insuficiencia cardíaca de debut. Pues lo que tendríamos que hacer es una visita en el ambulatorio para ver dentro de primeras 2 semanas para ver cómo va con el tratamiento iniciado durante la hospitalización, qué tal los síntomas, si van desapareciendo.
¿vale? Y también la importancia de mirar los niveles de hierro, que mi compañero Daniel ya hizo una presentación sobre, ¿no? sobre ferropenia, insuficiencia cardíaca. Pues aquí detectar los niveles de hierro bajos, y que en el ambulatorio no tenemos posibilidad de hacer terapia con hierro endovenoso, pero bueno, saber detectarlo y luego derivar al paciente para gestionar también este tema. ¿Vale? Aquí os dejo bibliografía, los artículos que he utilizado para hacer la presentación, y muchas gracias por vuestra atención. También quería agradecer y darle muchas gracias al doctor Falsés. Pues justo ahora estoy rotando por cardiología y me ha ayudado mucho, me ha resuelto muchas dudas que tenía en cuanto a este tema. Muy bien, Sonia. Yo creo que ha sido muy interesante, tanto por el diagnóstico, la visión global del tratamiento. Yo creo que es muy práctico a nivel nuestro de atención primaria, toda esta sesión. Sí, sí, perfecto. Muy bien, Sonia. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, Sony. Gracias. Gracias, Daniel.